Tengan todos buenas noches. ¿Cuántos han venido con hambre de aprender? Amén. Usted tiene que venir con expectación, que hoy algo nuevo va a aprender y se lo va a llevar. Mire, quiero decirle que si la palabra de Dios se cobrara, eso no tendría precio. Amén. La palabra de Dios hace cambiar a un drogadicto, a una prostituta, que va hacia el infierno o va a un camino de muerte. Y al escuchar la palabra y ponerla por obra, vemos que ese consejo vale bastante, que le cambia de destino, le cambia el futuro y le cambia la historia. Amén. ¿Usted sabe cuánto cobra un psicólogo por alguna consulta? Un psiquiatra. Y vemos que la palabra de Dios es más gratis. Amén. Y vale más todavía. Vale más que cualquier palabra de psicólogos y eso. Porque es la palabra de Dios, es el consejo de Dios. Y si lo ponemos por obra, vamos a prosperar. Esto es de ser oidores de la palabra. Amén. Tenemos que ser oidores o hacedores. Amén. Oír la palabra, pero ponerla por obra. Son, mire, 3 efectos para que se realice un milagro o así lo que Dios pide de nosotros. Número 1, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para poner por obra todos sus mandamientos, Él también te exaltará sobre todas las naciones. Amén. Pero mire, acontecerá. ¿Qué quiere decir acontecer? ¿Qué sucederá? Habrá un resultado. Que si oyeres, dice atentamente. Amén. El que oye atentamente es el que va a comer más. Amén. Esta es una comida que se come por los oídos. La comida física se come por la boca. Y cuando hay una fiesta que empiezan a poner y ven el plato así, algunos empiezan a comer rápido y si ve un pequeño más grande, dice, voy a comerme este y se agiliza para agarrarle el otro. Hermano, así también debe de ser aquí, hermano, que usted debe de escuchar con atención, atentamente, y se va a llenar más y va a comer más que el otro, que el que está distraído. Hay muchachos distraídos, hermano, que le ponen la comida y no comen casi y están raquíticos, anémicos, hermano. Cualquier enfermedad le da, no tiene casi defensa. Este es como una piñata, usted tiene que ver, hermano, que agarra aquí. Y hoy vamos a soltar una piñata aquí bien grande, amén, que viene del trono celestial. Amén. No, la bolsa es los oídos, atentos. Aquí está la bolsa, hermano. Amén. Y por aquí también se come, hermano. Esta es una comida especial. La comida espiritual se come a través de los oídos. Y la comida física a través de la boca. Amén. Son totalmente diferentes, amén. Yo le dije, Señor, yo quiero que hoy nos deje un maná, pero bien grande, Señor. Que venga del trono celestial. Y quiero decirle, hermano, que deleítese con la comida de Jehová. El mejor manjar es la palabra de Dios. Yo titulé un mensaje hace tiempo, el mejor manjar. Y el mejor manjar es la palabra de Dios. Lo dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Óigalo bien, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su plato delicioso. Y en ella medita de día y de noche, se sacia de día y de noche, amén. Dice que se deleita, amén, se deleita. Vemos que el Salmo 112, versículo 1, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera, amén. Usted tiene que deleitarse, ese es un plato que usted tiene que degustar, amén. Y no le va a alimentar si usted, los muchachos hermanos que comen por comer y son muy remilgosos para comer, hermano. Usted sabe, cualquier enfermedad les da. En cambio, el que está nutrido. Mire, quiero decirle que este es un alimento que ejercita, o sea, los 5 sentidos, pero no los sentidos físicos, sino los sentidos espirituales, como lo dice Hebreo. Dice, aquellos que son maduros, que tienen ejercitados los sentidos por el buen uso de la palabra. Amén. O sea, que ejercita los sentidos, la palabra. Miren, yo no necesito tanto tener discernimiento de espíritu para tener discernimiento a través de la palabra. Mire, la palabra de Dios a mí me enseña y por un principio que suelte algo, no hace falta que me diga algo, una voz por ahí. Amén. Claro,
que si el Espíritu Santo me lo dice mejor, porque Él me conduce a toda la verdad. Pero hay dos clases de sabiduría y hay dos clases de discernimiento espiritual que vienen. Amén. La sabiduría viene por la que Dios te da, pero tú puedes adquirir sabiduría a través de la palabra. El que sabe de palabra, todos los versículos, todo, te va a dar un consejo en base a la palabra y tiene sabiduría hasta para realizar. No hablo del oidor, sino del hacedor de la palabra, el que oye. Mira, en Deuteronomio 28:1 hay tres efectos. Número 1, dice, acontecerá que si oyeres, número 1, amén. Dice, atentamente, número 1, oír atentamente. Número 2, guardar, acumular, tener guardada, ser retenedor de la palabra, no cisterna rota. Amén. Que a veces usted echa el agua y a veces se sale por un lado. Como el que come, que dice, ¿a dónde se le irá la comida? Que lo veo flaco. Y tanto que come. Así también, hermano, hay gente que por alguna parte se le escapa la palabra. Son cisternas rotas, dice la palabra de Dios, que no retienen agua. Que así como le viene, así le sale la palabra. Entonces hay que ser guardador de la palabra. Dice, acontecerá que si oyeres, número 1, oír. Número 2, guardar. Y número 3, poner por obra. Amén. No se queda solamente en oír. No, el Señor no quiere oidores olvidadizos. Amén. El Señor quiere gente guardadora de la palabra, retenedora de la palabra, pero también hacedora de la palabra. No se puede quedar en dos pasos, en oír y en guardar. No. También, hermano, en hacer. Porque si usted no hace, de nada le sirve. Amén. Entonces, el tema que Dios me ha dado para esta noche, el banquete que nos vamos a comer, se llaman 7 obstáculos o 7 estorbos, amén, que impiden nuestro crecimiento, que impiden nuestro progreso y que impiden nuestro éxito, amén. 9 estorbos son, claro, hay más, pero he citado los más importantes. 9 estorbos o 9 obstáculos también. No, perdón, son 9, amén. Corrijo nuevamente, 9 obstáculos, 9 estorbos que impiden el crecimiento, el éxito y el progreso. Amén. Y hoy el Señor, hermano, nos va a hablar a todos, hasta a mí también. Amén. Porque estaba hablándole al Señor y metido en comunión con Dios. Y el Señor tiene una respuesta para mí. Hay también estancamiento también. 9 obstáculos, amén, que nos llevan al estancamiento. Nos van a estancar. Estancar es algo que está paralizado, algo que no está en movimiento, algo que no fluye. Y hay que preguntarse por qué uno está estancado. Como por ejemplo, hoy me llamó una señora de allá de Perú, la hija de una hermana de la iglesia que tiene mucho tiempo. Y me pregunta, pastor, estaba toda afligida, mal. Yo quiero que usted me diga por qué mi madre tiene años en el evangelio. ¿Por qué la persiguen los demonios? ¿Por qué es atormentada? Y entonces yo he atendido ese caso, es más, yo lo estoy atendiendo desde hace tiempo. Yo le dije, bueno, hermana, le quiero decir, porque hay puertas abiertas. Cuando uno atiende un caso y el demonio no se va y sigue molestando, perturbando, y la persona no avanza, ni nada, le vienen muchas cosas, es porque las puertas están abiertas. Amén. Quiero decirle que la felicidad no consiste en las bendiciones que te llegan, sino en las puertas que tú cierras. Amén. Porque te pueden llegar cantidades de bendiciones. Hay gente que le llega cantidad de dinero y enseguida se va, se le vuelve sal y agua. Amén. ¿Pero por qué? Porque le llega la bendición, hay una puerta abierta y se sale por la puerta abierta. Pero si cerramos esa puerta, se queda la bendición. Amén. Y la vamos a disfrutar. Entonces aquí la clave es encerrar las puertas para poder disfrutar de las bendiciones y que la bendición se quede con nosotros y no se salga por la puerta de atrás del pasado, que quizás hay cuentas pendientes, hay cosas, o sea que hicimos, hay pecados que estamos practicando. Entonces ella me dijo, sí, es verdad, y me empezó a contar un poco de cosas. Yo le dije, bueno, ahí está el motivo, hermano, de que su mamá no prospera. Amén. Y entonces uno de los obstáculos número 1 es la falta de perdón, el primer obstáculo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, dijo que si vosotros no perdonáis las ofensas de los demás,
vuestro Padre tampoco te perdonará las tuyas. Pero si perdonáis las ofensas de los demás, los agravios, todo lo que te hayan hecho, vuestro Padre les perdonará todos los pecados. O sea que vemos que depende cómo tú perdones, así también Dios te va a perdonar. Es algo igual, amén. Así como tú hagas, así el Señor hará contigo. Dice, porque juicio sin misericordia se le hará al que no tiene misericordia. Y el Señor creó una ley que dice, con la misma vara que tú midas, te van a medir, y con la misma medida que tú des, también te van a dar. Da y se os dará. Si tú das perdón, te otorgan el perdón. Quiero decirle que cuando uno no perdona, hermano, se le cierra la conexión con Dios inmediatamente. El perdón nos desconecta de la presencia de Dios inmediatamente. Amén. Porque aquí dice, si no perdonáis ustedes a quien los ofenden, mi Padre también, igualmente, igualito, dice, mi Padre también, dijo el Señor Jesucristo, tampoco les perdonará todos sus pecados, sus ofensas. Pero si ustedes perdonan las ofensas de los demás, vuestro Padre también, o sea, también en igual manera, les va a perdonar. Amén. Y vemos que la falta de perdón es un obstáculo, que eso se asocia. ¿Por qué viene la falta de perdón? Por un resentimiento, algo que te dolió, te resintió. Y ese resentimiento trae una raíz de amargura, va creciendo en raíces de amargura. Esa raíz de amargura bota frutos de odio, resentimiento, celo, deseos de venganza. Otros frutos satánicos van creciendo. Por eso se llama raíz de amargura. Amén. Raíz, y es una raíz subterránea que va por dentro y a veces no se ve por fuera. Pero a veces la persona lo manifiesta, pero están alojadas dentro. Son heridas, hermanos, que si no se curan a tiempo, con el tiempo hieden. Vemos que cuando está una persona así, que tiene raíz de amargura, eso hiede. Se siente en el ambiente, se vuelve tóxica, se vuelve y contamina el ambiente. Como lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia. La gracia implica salvación, regalo de Dios, el favor de Dios. Amén. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, que brotando, emergiendo una raíz de amargura, os estorbe. Este es un estorbo, amén. Os estorbe. Y por ella muchos se han contaminado. Un estorbo es un bloqueo, es una barrera, un límite que no te deja avanzar. Y vemos que ese estorbo es fuerte, es como una montaña que tú quieres ir, pero o es una pared de hierro o de bronce. Tú quieres progresar, pero ahí está esa barrera y está esa barrera y está esa barrera. ¿A qué se debe? A que no has perdonado. Y el no perdonar crea una barrera, una puerta de bronce fuerte, hermano, que nos va a limitar, nos mete en prisión de oscuridad. Como por ejemplo, aquel que no quiso perdonar entre los dos deudores, el caso que está en Mateo 18. No quiso perdonar y entonces dijo al siervo malo, tráiganlo. Y me dijo, siervo malo, ¿cómo no perdonaste una deuda que te debía tu prójimo, tu semejante, tu consiervo? Mas yo te perdoné una bien grande. Y dice, échenlo al siervo malo, al lloro, al crujir de dientes. Échenselo a los verdugos hasta que pague el último cuadrante. Le volvieron a cobrar la deuda. O sea que los pecados que uno cometió, que le perdonaron, se los pueden volver a cobrar a uno. Y dice, échenselo a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. La persona cae en manos de demonios y cae en prisión de oscuridad, en tormento. Este es un obstáculo hasta para los negocios. Vas a hacer un negocio, como contó el testimonio el creador de la salsa Kratos, y vende bastante, un muchacho joven, y él dice que él quiso hacer el emprendimiento cuando empezó, y le fue revelado que él tenía mucha raíz de amargura hacia varios, hacia su pastor, hacia sus padres, hacia sus amigos. Y el Señor lo primero que le dijo, que si él quería progresar tenía que ponerse a cuenta con todas esas personas. Él pidió perdón y ahora es un gran empresario joven. Entonces vemos que ese es un obstáculo. Dice que la raíz de amargura os estorbe, te bloquea, no te deja avanzar y no solamente te contamina a ti, sino a los demás. Las heridas, cuando no se tratan a tiempo, van hediendo, hermano. Emiten un olor feo.
Entonces, si queremos progresar, tenemos que perdonar de verdad. El Señor Jesucristo dice, o dijo el apóstol Pablo, en 2 Corintios 2, 10 y 11, dice, al que yo perdone, o sea, porque a ese que me ofendió, yo lo he perdonado delante del Señor Jesucristo. Así también ustedes perdónenlo también, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, pero delante de quién se debe de perdonar, de la presencia de Dios, delante de la presencia del Señor Jesucristo, porque a veces perdonamos, pero no perdonamos sinceramente. Y ahí está, o a veces porque da bien con el hombre, o a veces perdonamos, o sea, por hipocresía, por muchas cosas, pero el perdón debe de ser sincero. Así vamos a progresar. Vemos que esto nos corta la luz. Dice la palabra de Dios, mire, en los países donde la electricidad se cobra como debe de ser, países que están en total normalidad, no digo Venezuela, otros países donde se cumple esto. El que dura 2 meses sin pagar la luz, ¿qué le pasa? Le cortan el servicio. Aquí también, si tú no te pones a cuenta con tu adversario, te cortan el servicio. Porque el Señor dice, si no perdonas a los demás, yo tampoco te voy a perdonar. Entonces, la persona se va volviendo morosa porque tiene una factura sin cancelar pendiente. Comete otro pecado, pero ese pecado que cometiste es aparte, pero ese entra en el combo, no te van a perdonar ese pecado. Y se te van acumulando y acumulando, y dice el Señor a los ángeles y a todos, córtenle ahí la electricidad. Y te la cortan, hermano, porque dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1, 5 al 7, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y aquel que dice que está en luz pero está en tiniebla, el tal es un mentiroso. Pero si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, buenas relaciones, buena comunión. Y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos lava, nos limpia verdaderamente de todo pecado. Lo contrario, o sea que si no hay comunión los unos con los otros, vemos que no podemos ser perdonados. Ahí sí la sangre de Cristo Jesús no nos puede limpiar los pecados. Amén. Es un obstáculo para que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, el no tener armonía, comunión los unos con los otros. Como dice la palabra en Proverbios, como contiendas, como cerrojos de alcázar, son las contiendas entre hermanos. Y el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Es tremendo, hermano. Cuando alguien se ofende, se le mete el diablo, hermano. Dice que es como una ciudad, pero fuerte, fuerte. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas entre hermanos, cuando hay contiendas, dice, es como los cerrojos de alcázar. Eso eran unos castillos medievales del año 1400, fue la época medieval, del 1300 al 1400, la Edad Media, por eso le llaman medieval. Y habían unos castillos enormes, y esos castillos, la fortaleza, eran las puertas, hermano, las blindaban bien, porque por ahí era el lugar donde van a penetrar, que ven más débil, es las puertas, y por eso hay que ponerle más seguridad. Y entonces ponían unos tremendos cerrojos a esas puertas. Comparan esos cerrojos con la casa de alguien, hermano, que tenga raíz de amargura, o con la misma personalidad de la persona. No le entra nada, no le entra bendición, porque los cerrojos están pasados. Amén. Entonces eso impide nuestro crecimiento, impide el progreso. Y nuestra comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los pobres, los limpios de corazón, 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si no tienes el corazón limpio, sino lleno de amargura, vemos que no verás a Dios. Llegamos al caso que te cortaron ya la electricidad. La falta de perdón te desconecta de la presencia de Dios, quedas desconectado totalmente. Porque si no tienes comunión los unos con los otros, no se han perdonado. Entonces, dice que la sangre de Jesús no te puede perdonar pecado. Y dice el Señor, y yo tampoco te voy a perdonar. Y al tener varias facturas, hermano, pendientes sin cancelar, vemos, o sea, que lo cortan de la presencia de Dios. Amén.
El segundo estorbo es el miedo. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. El temor del hombre le pondrá un lazo, o sea, estará atado. Y una persona atada no puede, hermano, andar, no puede caminar, no puede progresar. Está en atadura totalmente. Los lazos son para atrapar. O sea, el miedo es el lazo del diablo. El freno, hermano, que tiene Satanás es el miedo. Se lo pone a los cristianos para que no avancen. Salmo dice aquí que en el mismo versículo de Proverbios 21 dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas la solución es confiar en Jehová. Mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, si tú andas confiando en Dios, vas a progresar. Amén. Pero el que anda con miedo no va a progresar porque el diablo lo tiene atrapado. Y la solución es buscar a Jehová todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34:4. Pero desde el 1 dice, Salmo 34, versículo del 1 al 4. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, lo oirán los mansos y se salvarán. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos todos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová. Yo busqué a Jehová y él me oyó, él me atendió. Y de todos, óiganlo bien, de todos los temores me libró. Amén. El miedo se quita es buscando a Jehová. Amén. Porque si Jehová está contigo, que tú sabes que él está contigo, ¿quién contra ti? Tú no le tienes miedo a nadie. Amén. Porque tú sabes que contigo está el poderoso gigante. Y si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y dice: pero tú guardarás, Proverbios o Isaías 26, del 3 al 5. Dice: pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía perpetuamente en Jehová, porque en él está la fortaleza, el poder de los siglos de los siglos. Entonces el miedo no nos deja avanzar, hermano. Pero la confianza en Dios sí. El miedo te estanca, te paraliza, te bloquea, te inmoviliza, te encierra, te encarcela, te aprisiona, te da amnesia. O sea, se te olvida hasta todo lo que... Por ejemplo, hay muchachos que le tienen miedo al profesor. Y en la casa se saben toda la clase que van a dar. O si van a hacer una exposición y a lo que venga el profesor con cara de cañón enseguida, hermano. Se le olvidó todo. Entonces, ¿por qué? Porque el temor bloquea, el miedo bloquea. Te da amnesia también. Se te olvida hasta todo lo que sabías. Te encierra. Te minimiza. Tenías un potencial bien grande, pero el que tiene miedo, hermano, se le olvida todo y se minimiza totalmente. Te reduce. El miedo, lo titulé aquí, el miedo es el freno del diablo para detener a los creyentes. ¿Qué es el miedo? Es el freno que usa el diablo para detener a los creyentes. Es la carta de presentación de Satanás. Viene y te asusta, y que a lo que tú agarraste el miedo enseguida, ya le aceptaste la carta. Y él entra a tu vida y te ata y te paraliza totalmente. El miedo es la carta de presentación que usa Satanás. Entonces, con miedo no podemos ir a ninguna parte. Porque si vamos a hacer algo, un emprendimiento, nos da miedo. Es que si no da. Es que si fracaso por esto. Empieza a mirar los tiempos. Es que estos tiempos no se prestan para eso. Sí. Por ejemplo, a veces, no, que hoy es lunes, no es lunes pavoso. No, en enero no se puede empezar ningún negocio. Hoy es martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni te vayas por otra parte. Y empiezan a los días, hermanos, le tienen un miedo bastante. Entonces el que anda con Dios no. Puede haber crisis, pero el que tiene a Cristo está en Cristo, no en crisis. Amén. Bueno, otro estorbo que no nos deja avanzar es el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad es sentirse menos que los demás. Esto crea inseguridad y falta de fe, porque va a hacer algo y empieza a mirar: pero yo no estudié casi. Yo vengo de una familia que era pobre. Yo estuve en la pobreza absoluta. No creo que emprenda cosas grandes. Esto crea inseguridad y falta de fe. El complejo de inferioridad está asociado a lo negativo.
es una persona negativa. Todo el tiempo te habla de lo negativo, negativo. ¿Por qué? Porque tiene complejo de inferioridad. Se siente inferior a cualquier cosa. Que si ve a un abogado y va a hablar con un abogado, está temblando. No, es que se estudió, yo no he estudiado nada. Que si ve a un médico también, se siente pequeñito ante el médico. Yo anteriormente tenía complejo de inferioridad, pero ya después cuando llegué a Cristo, yo vengo y digo, no, si esa persona, pobrecito, me da más lástima y compasión porque está muerto, pobrecito, yo estoy vivo. Amén. Como el George de las Olimpiadas era Gigi Ávila, que él dice que él alzaba pesas y entonces arrasaba en las Olimpiadas. Y la gente lo aplaudía y él alegre. Y él decía, no sabiendo que estaban aplaudiendo muertos. A una persona cuando él era inconverso, que era vanidoso, no sabiendo que estaban aplaudiendo muertos. Entonces esa persona más bien necesita de ti, como cuando se convirtió una señora que era prostituta y su hijo era un galán. Él empezó a estar en varios programas. Esta es una historia real. Es de allá, es un pastor de Argentina. Pero usted sabe que los argentinos son bastante vanidosos, hechones y de todo. Y se creen demasiado. Sí, no, en su mayoría. Bueno, eso recórtelo ahí, hermano, puede recortarlo. Sí. No, pero recórtelo porque no todos son así. Amén. Bueno, y entonces él era todo vanidoso y echón. Y la madre de él se convierte. Cuando viene la mamá lo llama, mamá, ¿para qué me llaman? ¿Qué necesitas que yo te dé? No, mijo, yo no necesito nada, tú eres el que necesitas de mí, yo tengo a Cristo. Y tú necesitas a ese Cristo, le dijo así. Entonces cuando uno tiene a Cristo, lo tiene todo, como cantó mi hermano Cristian aquí. Si yo lo tengo a él, lo tengo todo. Amén. ¿Cómo dice mi hermano Cristian? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Amén. Fuera de ti nada de eso. Esa comprensión la tiene el que está seguro en Cristo, hermano. Pero el que no está en Cristo se siente poca cosa, se siente inferior, se siente... Hermano, menos mal que tengo que regresar al principio, amén, para poner una base, un precedente bien fuerte. Ahora que dije así, me acuerdo de que de verdad Dios puso en nosotros un enorme potencial. Vayámonos a Génesis 1, por lo cual no debemos de tener complejo de inferioridad cuando tú sabes del material que estás hecho. Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 28. ¿Me pueden decir amén cuando lo tengan? Dice aquí la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Usted es imagen y semejanza de quién, hermano? Del señor de la esquina. Del presidente. Más que eso, hermano, del Dios Todopoderoso, el creador del universo. Dicen, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré. ¿Qué significa señorear? Ejercer autoridad, dominio, gobierno. Amén. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. O sea, usted está llamado a enseñorear, a gobernar. Amén. Dice, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó varón y hembra. Una mujer es un hombre. Amén. Mira lo que dice aquí en el 27. ¿Y creó Dios a quién? Al hombre, dice, a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Amén. O sea, tiene género masculino y género femenino, pero una mujer es un hombre. Amén. En el espíritu, sí. Ya en el cuerpo, sí es una mujer. Amén. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Vamos a ver qué puso Dios en Génesis 1 cuando creó al hombre. Nosotros tenemos todo dentro de nosotros para triunfar. Amén. Nadie es menos que otro. Y si creen que alguien es menos que el otro, como yo creía anteriormente, que las personas que nacían sin brazo y sin pierna, hasta ahí llegaban. Pero Nick nos ha hecho entender y comprender. O sea que Nick es un joven predicador. Él nació sin brazo y sin pierna. Lo único que tiene, hermano, es una pezuñita de dedo, fue una esquirlita. Y sin embargo, ese muchacho nos ha dado una lección a todos. Él ha viajado por diferentes partes del mundo. Y dijo una frase que me marcó. Y es una gran verdad. Él dijo que los límites solamente están aquí en la mente. Solamente están aquí. Pero el Señor dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo y tú lo puedes. Mire, cuando dice todo, ¿qué es todo? Todo, o sea que no hay excepción, que nada se sale. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero es creyéndolo de verdad. Amén. Y ponerlo por obra. Entonces, vemos que los límites, ¿por qué están en la mente? Porque en la mente tienes el pensamiento, yo no puedo. Yo no estudié, no, yo no merezco eso, yo no puedo hacer eso. Esas son barreras, esos son límites, esos son argumentos que uno tiene. Le pone límites a Dios y Dios no puede hacer nada en nosotros porque nosotros le ponemos esos límites ahí mismo. Son cárceles negativas que hemos nacido, el ambiente, el entorno, muchas veces nos forma también, el ambiente donde uno nace. Si hay pura gente negativa, se te pega ese espíritu negativo. Solamente los que triunfan son los que tienen un espíritu diferente. Entre pescadores, entre gente del vulgo así, pobre, una pobreza absoluta. A veces salen hombres brillantes ahí, pero ese es un caso especial. Y esos son casos de gente que tienen un espíritu superior, que nacen con un espíritu despierto. Hay unos que, como uno que nació en medio de una chatarra y de un poco de cosas viejas ahí. Pero él es viejo y él miraba al poco y se dedicaban a reciclar y a agarrar basura y de todo. Y él decía, no, este no es el destino. Yo voy a buscarme otra cosa porque... Y el hombre empezó, hermano, tenía una mentalidad diferente y se volvió un gran empresario y de todo y salió del basurero. Y los demás sí se quedaron ahí, los que iban naciendo tenían la misma condición. Entonces, pero quiero decirle que la verdad es que Dios nos creó con un potencial grande. Número 1, nos dio imagen y semejanza. Usted sabe lo que es imagen. Imagen significa representación. O sea que usted representa a Dios aquí en la tierra. Es difícil de entender porque usted dice, ¿cómo vamos a hacer imagen de Dios? Y algunos no lo agarran ni lo toman. Y la negatividad le cierra el entendimiento. Pero esto es algo grande, una revelación grande. Ojalá se nos revele, hermano, lo que es imagen. O sea que usted representa, una imagen es una representación, representa a Dios aquí en la tierra. Y semejanza, ¿qué quiere decir semejanza? Cuando dice fulano es semejante a fulano. Es que parecido, o sea, tiene una semejanza a fulano, o sea, tiene un parecido, o sea, que tú tienes un parecido a Dios, amén. Tú te pareces a Dios, amén. Como cuando le dijeron, muéstranos a Dios, Felipe dijo, Felipe, tanto tiempo conmigo, y todavía no sabes que Dios está en mí y que yo estoy en Dios. Entonces, claro, en el espíritu es que uno es imagen y semejanza de Dios, pero no en el cuerpo ni en el alma. Cuando Dios crea al hombre, lo creó primero en el espíritu. Ahí sí lo creó a imagen y semejanza, pero después la segunda etapa lo formó del polvo de la tierra, esa es formación. Este cuerpo no se parece a Dios porque a los 10 días ya llega, hermano, si usted no se baña. Y tiene limitaciones, no puede, el espíritu sí puede viajar. El espíritu puede trasladarse enseguida a la China, todo. Y el espíritu no tiene barreras ni nada. ¿No ve que cuando Jesús resucitó con el cuerpo glorificado, atravesó la pared y se les aparecieron? Y no había acceso donde entrar. Entonces, vemos que Dios nos ha creado a imagen y semejanza. Imagen, vuelvo a repetirlo, es representación de Dios y semejanza es que tú te pareces a Dios. Ese es algo grande. Amén, grande. Número 2, aparte de imagen y semejanza, nos dio gobierno. Cuando una persona que gobierna tiene autoridad, tiene dominio y tiene señorío.
Dijo, señoread sobre toda la tierra. O sea, que ejerzas gobierno, amén. Los animales tienen que obedecernos, todo. Mire, hasta la naturaleza tiene que obedecernos. Cuando Jesús reprendió la tempestad y al mar también le dijo, calla, enmudece. Él ejerció la autoridad que se dio allá en Génesis 1:28. Amén. Él ejercitó esa autoridad. Dice, señoré sobre toda la tierra, sobre las aves de los cielos, sobre los peces, sobre todo animal que se arrastra. Esa es la autoridad que nos dieron. Claro, la perdimos en Adán, pero la recuperamos en Cristo. Aquella autoridad se perdió, pero la recuperamos en Cristo. Amén. Entonces nacimos con imagen y semejanza, con gobierno. Amén. Número 3, bendición. Cuando Dios crea al hombre, dice, y lo bendijo. O sea, usted está sellado con bendición. Primera de Pedro 3:9 dice que no respondamos con maldición, sino con bendición. Bueno, me gustaría esa parte para los que creen que deben de maldecir. Primera de Pedro 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal. Usted no tiene que devolver mal por mal. Amén. El Hijo de Dios no devuelve mal por mal. Ni maldición por maldición. Usted no puede maldecir a aquel que lo maldice. Sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para ¿qué? Para que heredéis bendición. O sea, Dios nos hizo para que heredemos bendición. Amén. Usted no está en maldición, sino en bendición. Cuando usted maldice, ¿qué pasa? Que el primer maldecido es usted. Porque usted saca la maldición de su boca y se ensucia. Y queda maldito inmediatamente. Amén. Cuando usted bendice, el primer bendecido es usted. Amén. Es como, por ejemplo, y bendice al otro. Es como si usted quiere embarrar al otro de sucio. Voy a embarrarlo. Y viene y le estruja todo. ¿Quién se embarró primero, aquel o este? El que agarró el barro primero. Es igualito el que maldice. El que es un ignorante, hermano. No sabe ni lo que está diciendo aquel que maldice. Amén. Dice la palabra de Dios que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Y dice, por cada palabra ociosa que digan los hombres, delante de Dios tendrán que dar cuenta. Dice, porque por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Y así como habéis hablado a mis oídos, dice el Señor, Jehová, así haré yo con vosotros. Amén. Entonces, si quieren ver días buenos, dijo el apóstol Pedro, citando el Antiguo Testamento, un salmo de David, el Salmo 34, refrena tu lengua de maldecir, de hablar mal, y tu boca no hable engaño. Entonces, lo que tú estás viviendo ahora es consecuencia de lo que tú hablaste tiempo anterior. Amén. Así como tú estás ahora, fue todo lo que sembraste con las semillas de las palabras, porque las palabras son semillas. Salmo 45 dice, mi canto, creo que el versículo 2 o 3 del Salmo 45, dirijo mi cántico al Rey. Mis labios, mi lengua es como pluma ligera, mi lengua es una pluma en el mundo espiritual, es una pluma ligera de escribiente, muy ligera. Así que ten cuidado con las palabras, porque se me chispoteó, no, ya eso quedó escrito en el mundo espiritual con tinta indeleble. Amén. Tienes que arrepentirte y decirle al Señor, Señor, que esas palabras, yo me arrepiento por esa palabra maldiciente que solté. No le hiciste tanto daño a la otra persona, primero tú. Ya le puse el ejemplo del que se embarra, que quiere embarrar al otro, lo voy a ensuciar. Y se agarra las manos y ¿quién se ensució primero? Él, para poder ensuciar al otro. Así es el que maldice. El que maldice, ¿de dónde sale esa palabra maldiciente primero? Que es una palabra bien fuerte. Sale primero de él. Y él se ensució de maldición, se volvió maldición el primero para maldecir al otro. Amén. Entonces, y también tengan cuidado de no maldecir a los hijos de Dios también. Porque dice, bendito será el que te bendiga, maldito será el que te maldiga. Entonces, esa persona no sabe lo que está diciendo, hermano.
Y aquí dice que Dios nos creó para que fuésemos herederos de bendición. En Primera de Pedro 3:9 dice que nos creó para heredar bendición. Así que usted, hermano, yo ni me inmuto cuando alguien me maldice, ni siquiera yo tengo un nivel de fe bien alto, ni siquiera ni digo revoco esa palabra ni nada. ¿Por qué? Porque vi un ejemplo en la Biblia cuando Balán iba a maldecir a Israel. Y ustedes saben lo que pasó. Que un caso de aquí mismo, el que maldijo, ¿de dónde le brotó? De los intestinos y de todo eso, de sus entrañas, de donde lanzó la maldición, ahí le cayó a él y murió de eso. Amén. Balán también quería maldecir a Israel, porque lo había contratado un rey llamado Balac, y empezó a darle dinero y de todo para que maldijera a Israel. Y entonces, ¿sabe qué dijo Balán, el profeta? Vino y dijo, mira, ni si me das toda tu casa, toda tu riqueza, no puedo hacer ni grande ni chica. Dijo así, no puedo hacer ni chica ni grande la bendición que Dios ha dado. Del dicho de Jehová, de la boca de Jehová, ha salido bendición. Y no podré hacer cosa ni chica ni grande para maldecir a Israel, porque ya Jehová lo bendijo. Amén. La boca del Eterno es más poderosa, hermano, que cualquiera boca maldiciente de un brujo, de tu mamá, de tu papá, de un hijo, de quien sea. Yo por eso, hermano, yo ni siquiera ni digo revoco, porque yo estoy sellado con bendición. Y a mí quien me bendijo fue la boca de Dios, no me ha bendecido cualquiera. Y nadie podrá revocar la bendición que Dios ha lanzado para mí. Yo lo que digo, Dios tenga misericordia, es lo único que digo, Dios tenga misericordia. Dios te perdone, aunque yo haya dicho eso, pero le viene lo que le viene, no porque yo se lo haya deseado, sino todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si la palabra ya está lanzada, dice, el que te maldiga será maldito, y el que te bendiga recibirá bendición. Amén. Así que decide mejor bendecir antes que maldecir. Amén. Porque la maldición te cae primero a ti, antes que le caiga al otro. Estamos en complejo de inferioridad. Amén. Pero también usted no puede sentirse más que los demás. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3. Digo pues, o sea, no mirar por encima a los demás y con desprecio. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, digo que cada quien, o sea, piense de sí con cordura, amén. Que no tenga el más alto concepto que debe de tener. De pronto mira a los demás, o sea, por debajo. Usted no puede estar ni por abajo ni por arriba, tanto, amén. No puede estar por abajo como algunos evangélicos. Señor, Señor, perdóname, soy un gusano, Señor. Soy un microbio, Señor. Señor, soy el más vil gusano. No, hermano. Dice que nadie tenga el más alto concepto, sino piense con cordura. ¿Usted cómo va a pensar que usted es un gusano? Amén. Eso es una locura. Si Dios, por ejemplo, fue el que nos hizo, Dios no hizo gusanos. Amén. Usted no es ningún gusano. Entonces, aquí, hermano, hay veces que el que se cree de más se enferma demasiado. Y el que se cree menos también está mal, sino que piense con una cordura, un balance, un equilibrio. Amén. Vamos al cuarto estorbo, que es no perdonarse a sí mismo, la falta de perdón hacia uno mismo. La falta de perdón hacia uno mismo hace que uno no tenga ganas de vivir. La falta de perdón hacia uno mismo puede llevarlo a la muerte y al suicidio. Dice, soy una basura. ¿De qué me sirve la vida? O sea, porque quizás la persona hizo algo fuerte y los demás lo están condenando. Y al estarlo condenando, él se siente vil, una basura. Dice, ¿para qué me sirve la vida? Si soy un ser despreciable, un ser vil, lo que hice fue malo, 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 malo. Y no se perdona el mismo. Y al no perdonarse el sí mismo, agarra un mecate y se cuelga, como lo hizo Judas. Vamos allá a ver este ejemplo. Y Judas se arrepintió, Judas lloró, pero no se perdonó él mismo. Mateo, capítulo
27, versículo 3, muerte de Judas. Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea que Jesús era condenado, devolvió arrepentido, él se arrepintió. Él se arrepintió, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Le remordía la conciencia y estaba arrepentido. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. En vez de restaurarlo y de todo, enseguida, o sea, siguieron condenándolo. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas no se perdonó al mismo. Judas sí se arrepintió. Y vemos que se arrepintió, le remordió la conciencia, pero no se perdonó al mismo. Él dijo: he entregado sangre inocente, lloraba y lloraba y lloraba y se mató. Entonces, el no perdonarse hace que una persona atente contra su vida, hace que la vida no tenga sentido. Como un testimonio de una mujer millonaria allá en Corea. Era joven de 30 años y esa se casó con un millonario, un empresario. Tuvieron 3 hijos. Cayó en depresión, no quería la vida ni nada. Y el esposo que la quería la llevó a los mejores psicólogos de todo. Había intentado las 1001 maneras, pero nada. Y ella estaba demacrada, no quería la vida, una tristeza, una tristeza, una tristeza. Se la llevaron a un pastor. Y el pastor, muy experto en consejeros, empezó a preguntarle, le dijo: mire, para ayudarla usted tiene que decirme, o sea, ¿por qué cayó esa tristeza? Hábleme. Esa fue quizás algo del pasado. Y dijo: ¿y esto qué es, un interrogatorio? ¿Qué? Que usted me está interrogando y que yo tengo que decirle, ¿por qué yo tengo que contarle mi pasado? Y dijo el pastor: bueno, si usted no me cuenta el pasado, yo no puedo hacer nada por usted, o solo que Dios me revele. Y ella dijo: bueno, está bien, le voy a contar, pero no creo que eso tenga que ver. Y vino y dijo: lo que sucede es que quedé huérfana a temprana edad. Mi hermana mayor me llevó a su casa. Ella tenía a su esposo, ella fue mi madre y él fue mi padre. Pero resulta que una vez ella dio a luz y la tenían en la parte donde dio a luz. Se demoró un tiempo y ella empezaron a entenderse, o sea, el cuñado y ella tuvieron relaciones amorosas y eso llegó a más cosas más profundas. Ella se sentía vil, se sentía sucia, se sentía la ser más perversa que había en el universo, haciéndole esa maldad a su hermana que le había dado estudio, le dio todo, la crió como una madre y de todo. Y ella eso no se lo perdonaba por nada. Y después ella vino y dijo que, bueno, ya teniendo ya otra relación, casándome, ya me libro de esto, o sea, se libraba porque siguieron teniendo bastantes relaciones y se paraban bien. Se casó, pero no, tuvo sus hijos y ella no deseaba vivir, no deseaba. Entonces, el pastor empezó a aconsejarla: el peor pecado es no perdonarse uno mismo y es creer que Dios no perdona. Dice: el que creyere será salvado, mas el que no creyere será condenado. Y el peor pecado es la incredulidad, es creer que Cristo no perdona. Y ella aceptó el perdón, empezó a llorar y empezó a danzar, estaba alegre, gozosa. Y cuando el esposo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella se le tiró en los brazos, empezó a abrazarlo, porque ella cuando tenía relaciones con él, se acordaba de lo sucio y lo vil, todas las cosas que había hecho. Y eso, o sea, le repudiaba a ella y no era feliz ni nada. Pero ahí sí se le lanzó en los brazos y sintió que Cristo la perdonó, le vino el gozo y empezó a prosperar. Y dice que después se volvió una miembro efectiva de esa iglesia, activa. Entonces, ¿por qué le vino y no avanzaba? Porque ella misma no se había perdonado. Entonces, la falta de perdón hacia uno mismo es un estorbo que le impide que uno avance. La falta de orden, disciplina y buena administración. Vemos que el Señor nos enseña, hermano, el orden y la disciplina. Lucas 14, 28 al 30. Habla de la torre. El que se pone a edificar tiene que planificar. Y vemos que cuando hay desorden en nuestra vida nos puede llegar muchas bendiciones, pero escribe esta frase: sin sabiduría se pierde la bendición.
Si usted no tiene sabiduría para administrarla, le podrá llegar todo lo que le llegue, pero todo eso se le pierde, cosecha en saco roto. Entonces tenemos que tener un orden, tenemos que tener una disciplina y una buena administración. Amén. Vemos que el orden y la disciplina nos hace fuertes, pero lo contrario, el desorden y la falta de disciplina nos vuelve débil. A veces, si usted no tiene orden y va a buscar un documento, y ese documento es importante porque le van a dar una herencia, y si no la encuentra y la tiene por ahí desordenada y va a buscarla, pierde mucho el tiempo y se puede perder la herencia. Pero si usted la tiene a la mano, usted es una persona ordenadita que tiene sus carpetas, tiene todo, ahí mismo la encuentra. Ahorró tiempo y se ganó la bendición inmediatamente. Entonces, hay algo que tenemos que tener, es orden y disciplina. Podemos ser los más buenos, pero tenemos que disciplinarnos en eso. Hoy el Señor nos está hablando a todos, amén. Tenemos que aplicar disciplina y orden y buena administración, porque si no, hermano, podemos tener el potencial más grande, pero no nos sirve de nada. Los desordenados no vamos para el baile. Lo otro es la perseverancia. La perseverancia es ser firme, constante y jamás rendirse hasta lograr el objetivo. Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vemos que la perseverancia la asocio con esforzarse. Amén. Una persona que casi no se congregue ni nada y a todo le hay obstáculos, no llegará a ninguna parte. Los pastores no le pueden confiar nada a una persona que no sea constante. Lo asocio, la perseverancia, con esforzarse es dar más allá. Porque hay personas, o sea, que hacen un voto, como por ejemplo, en mi caso, para mí siempre fue lo más sagrado congregarse. Y yo eso no lo negociaba con nada. Venían obstáculos, pero quiero decirle que la persona que ya agarra el estilo de vida de esforzarse, ya eso no es nada. Lo que le venga lo sortea y siempre está en la iglesia. Pero el que no está acostumbrado, que no tiene el estilo de vida de esforzarse, a cualquier cosita enseguida ya se justifica para no ir a la iglesia. Hermano, usted puede hacer esto para la iglesia. Empieza primero a ver sus prioridades, sus necesidades. Es egoísta, o sea, prefiere lo de él y nunca se sacrifica. A mi familia, a esto. ¿Cómo se le va a dar algo grande? No se le puede dar nada porque va a dejar la iglesia botada, va a dejar el cargo botado, va a dejar, hermano, los que perseveran hasta el fin. Estos son los dignos de que el Señor promueve. Amén. ¿Qué iba a decir, pastora? Entonces tenemos que, hermanos, ser esforzados. Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese tendrá éxito, ese alcanzará la victoria. Vemos que el éxito es para los perseverantes. El que no persevera no tiene nada. Hay que esforzarse, ser valiente. Mire, los verdaderos guerreros de Dios insisten, persisten, resisten, son esforzados, son valientes, no se rinden y triunfan donde otros perdieron. Son diferentes a los demás. Los demás, pura excusa. Y siempre buscando lo suyo propio, buscando el beneficio y no el reino de Dios y su justicia. Siempre piensan en las añadiduras, piensan en lo suyo, en el provecho propio, pero no en el reino de Dios. No se le puede dar algo a alguien que no tiene primeramente revelado lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Número 7, la falta de sujeción y sumisión. ¿Cuál es lo contrario a la falta de sujeción? La humildad. El Señor nos manda que seamos humildes. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Los humildes, hermanos, son los que escalan. Miren, una persona puede tener todos estos atributos, los que nombré al principio. Puede ser una persona que ha perdonado y puede tener los demás. Pero si no es una persona que no se sujeta, ¿cómo la vamos a poner?
Dice, esta persona puede armar una rebelión, puede armarme, o sea, entonces vemos que los humildes son los que Dios promueve, no los arrogantes, no los que no se sujetan, no los que son independientes. ¿Qué es una persona humilde? Aquella que es sumisa, que es rendida, que es mansa. Amén. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Antes que te vayan a dar honra, primero tienes que ser humilde. Amén. No puede haber corona sin un calvario. No puede haber Canaán, tierra prometida, si no pasaste el desierto primero. No puede haber unción si no hay humillación. Y vemos que el diablo se nos va a sujetar en la medida de que tú seas humilde, amén. Pero si tú no eres humilde y estás predicando, el diablo se burla de ti. ¿Por qué? Porque dice, te ve como con hipocresía y eso. Número 8, la falta de servicio, no ser servicial. Deuteronomio 28, 45 al 48, habla acerca de las maldiciones que le vienen a aquella persona que no sirve con gozo. Y dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, pues por no haber servido a Jehová con gozo y con corazón alegre. Por eso es que dice en una parte en Jeremías, que maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente, sin sentirlo. El Señor, por eso es que dice que ama al dador alegre. Entonces, todo lo que el Señor recibe es con gozo, con alegría y con amor. Esto fue lo que promovió a Jesús. La humildad, el servicio. Y número 9, cerrando aquí, la desobediencia es un obstáculo también para no promoverse, para no escalar, para no progresar. Deuteronomio 28, del 15 al 68, habla de las maldiciones que le vienen a la persona que es desobediente bastante. Vemos que esa persona no va a prosperar ni nada. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Que las tres cosas que promocionaron a Jesús importantes. Dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, o sea que Cristo es nuestro modelo y que nosotros tomemos a Jesús como modelo, el Hijo de Dios. Jesús no era cualquiera, fue el creador del universo, hizo el universo entero, lo dice en Juan 1:1. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todo fue hecho por él, o sea, por la palabra, por el verbo. Y sin él, sin la palabra, nada hubiera sido hecho. Y habla en Colosenses que Jesucristo es el Dios creador, que creó tronos, principados, todo fue hecho por él y para él. Entonces Cristo no era cualquiera. Y sin embargo, dice, haya este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, ahí la Biblia dice que era Dios, o era igual a Dios. Ahí está, dice, era Dios o igual a Dios, no se aferró, no se agarró a ser Dios, sino que dejó su naturaleza de Dios allá arriba y vino a hacerse hombre aquí a la tierra. Se hizo siervo, un servidor semejante a los hombres. Y en su condición de siervo se humilló. Vino a cumplir el ministerio de humillación, se humilló. Y dice, y en condición de siervo, nombra primeramente servicio. Dice que el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en multitud, en rescate por una multitud. Entonces, ¿qué Cristo vino a hacer aquí a la tierra? Vino a servir, amén, y a enseñarnos el servicio. Que siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey del universo, vino a servir. Y entonces nosotros a veces, hermanos, somos tan arrogantes, tan soberbios, que no queremos servir. Dice, aquí yo no gano ningún sueldo para que me manden a hacer algo. Si me pagan, sí lo hago. Entonces, vemos, José, que somos arrogantes, nos creemos más que Jesús. Y aquí dice que tomemos a Jesús como nuestro modelo. Hay este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o igual a Dios, no se aferró, no se agarró a eso, sino se despojó, dejó su naturaleza de Dios y en su condición de hombre se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual, después que cumplió estas tres cosas, el ministerio de servicio, de humildad y de obediencia,
dice, por lo cual Dios lo exaltó, lo puso en lo alto, y hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre, sobre todo nombre. El nombre más grande es el nombre de Jesús, quien se lo dio al Padre, y le dio un nombre sobre todos los nombres, para que en ese nombre se doblen todos, o sea, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, hasta el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Lo promovió. Entonces vemos, hermano, que si nosotros ponemos por obra todos estos puntos, Dios nos va a promover. Tenemos, o sea, que perdonar, tenemos que dejar el miedo, tenemos que dejar el complejo de inferioridad. Amén. Tenemos que volvernos ordenados, disciplinados. Amén. Y buenos administradores. Ser perseverantes. Ser buenos servidores. Porque el que promueve es el que más sirve. El que quiera ser el más grande, dijo Jesús, tiene que ser el que más sirve. Jesucristo hizo diferencia entre las autoridades del mundo, los ministerios del mundo y los de la iglesia, el sistema eclesiástico de la iglesia. Dijo, las autoridades del mundo se enseñorean, se creen lo máximo de sus siervos. Mas acá no será así. Dijo, acá el que quiera hacerse más grande tiene que ser el que más sirve. Y como el más joven. ¿Por qué dicen el más joven? Porque siempre en la ley de allá de Israel, las tradiciones, vemos que al más joven